Iván, ¿cómo estás? Buen día. Claudio Saboya. Es verdad, Claudio, ¿cómo estás? Buenos días, buen domingo, buen sábado para ustedes. Qué alegría escucharte otra vez. ¿Bien? Igualmente, igualmente. Bien, 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 todo bien. Acá, bueno, luchando, ¿no? Con la situación económica que vivimos todos, pero Escúchame, bueno, hay dentro que de hacer todo. lugar en la pista de aterrizaje de acá de Aeroparque por la cantidad de dólares que van a llegar o no. No sé. La verdad que ni 400 aviones van a resolver el problema de los dólares, ¿no? Porque, bueno, como justo comentaba ayer en otra charla, los problemas macroeconómicos de la Argentina no se resuelven ni con diplomacia ni con relaciones internacionales. O sea, creo que eso está bastante verificado en la historia y en la historia reciente. Mirá, te doy este dato que creo que lo vas a entender. Todos. Macri tenía los mejores vínculos internacionales que se podían tener, organizamos el G20, vino Trump, o sea, bien, ¿no? Casi que todos los Claro. diplomáticos, la gente que está en el mundo de la ciencia política te va a decir que eso era algo muy interesante y muy correcto. Y sin embargo, la economía, digamos, funcionó pésimo, tuvimos 2 años de recesión, el dólar pasó de 20 a 60. No hay sustituto para la buena política económica que pase por los vínculos que pueda tener el canciller, el ministro de Economía con sus pares del mundo. No importa si es China, Estados Unidos, o sea, desde mi punto de vista sería más razonable hacerse amigo del mundo occidental, pero incluso que seas el mejor amigo del mundo occidental, no vas a resolver ahí problemas como la inflación, los 7 tipos de cambio o el salario que cae, ¿viste? Entonces, digamos, no importa que venga un avión o 7, el problema no pasa por ahí. ¿Y qué perspectiva ves con el resultado de esta Mm. gira de una semana del ministro Massa en China y ahora de- cambia la ropa de la valija y se va a Washington a ver qué pasa con el fondo? Sí, ¿Por qué sí, sí, dependemos sí. tanto de ello y qué podemos esperar? ¿Por qué sería importante que haya uno u otro resultado en los dos viajes? Sí, lo que pasa es que la perspectiva es, yo te diría que si se hubiera ido a China o no, era lo mismo. Es lo O mismo. sea, y Mm. ahora, y ahora te vas a Estados Unidos o no, y ponele que vos conseguís que el fondo te dé 5.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares. De nuevo, no es la solución. El fondo llegó a la Argentina en el 2018 y el dólar costaba 30 pesos. Hoy cuesta 500. Entonces, no es el fondo, y nos dieron 45.000 millones de dólares en el medio, ¿no? Y no solo eso, porque cuando cambió el gobierno, dijimos, bueno, entonces acá vamos a cambiar toda la historia. Y en lo concreto, a Alberto Fernández le volvieron a prestar los 45.000 millones de dólares que le habían prestado a Macri. Claro. Porque Alberto Fernández era el presidente que tenía que devolver esa plata. ¿Y qué pasó? No la devolvió. El fondo le dijo, no, tranquilo, me la da otro gobernante en 10 años. En un plan absolutamente generoso con la economía argentina. Y eso no te evitó ni la alta inflación, ni la aceleración de la inflación, ni el colapso económico de las cuarentenas, ni te puede resolver una sequía. Entonces, el problema, digamos, pasa por otro lado. Tal vez sí, claro, si me da 5.000 millones de dólares más el fondo y me adelanta lo que me iba a prestar, pero bueno, no se puede vivir mendigándole al mundo. ¿Cómo hacen otros países? Bueno, hacen una política económica medianamente razonable, consiguen endeudarse a bajísimas tasas de interés, bajísimas en comparación con la Argentina, ¿no? Y se acabó el problema. Y tienen vencimientos de 40.000 millones de dólares, de 30.000 millones de dólares, de 20.000 millones de dólares o de 70, y los atraviesan sin ningún problema. Ese es el lugar a donde tenemos que llegar nosotros. Y no se consigue con la charlita, con la amistad con Cristalina Georgieva o con Christine Lagarde o con quien sea. Nunca va a pasar por ahí. Eso es un botoncito de cuando estás en el precipicio y ya te caíste. De última es una ayuda para el paracaídas, pero nada más. Iván, clara el escenario en el que vos estás poniendo a los jugadores. Ahora Mm, está la pelota rodando. Tenemos sí, elecciones. ¿Qué prevés para la mm, micro de estos próximos meses, digamos? ¿Qué sí. va a pasar con precios, con inflación? ¿Qué pasa si Massa es candidato o si no lo es? Desgraciadamente es Claro, el bueno, mundo real para nosotros, es ese y no los espejitos de colores que vengan de afuera.
Totalmente. Bueno, y ahí, viste, había una famosa frase, creo que fue de Alzogaray, que decía, hay que pasar el invierno. Ay, Y ay, acá ay. estamos parecidos. O sea, acá hay que pasar el invierno, pero hay que pasar la primavera y va a haber que pasar el verano también. ¿Por qué? Primero porque de acá a las elecciones hay una transición de altísima incertidumbre en donde el gobierno, incluso que hiciera las cosas medianamente bien, adolece de un grave problema de credibilidad. Entonces ya nadie le cree. O sea, por más puede presentar un buen plan económico, que tampoco tendría sentido, ¿no? En 5 meses presentar un buen plan económico Claro, implica es muy, hacer ciertos es ajustes. muy poco Claro, para hacer cosas que tampoco demostraron voluntad en hacer, pero a claro, su vez es mucho tiempo para la transición. Poco ese es ex- el dualismo que estamos exactamente, enfrentando. exactamente. Y es poco tiempo para presentar un programa, ponerlo en práctica y cosechar beneficios. Por Claro. eso te digo, invierno, primavera, verano. ¿Por qué? Porque sí, con el cambio de gobierno, o sea, una vez que llegue el cambio de gobierno, que ya vamos a tener que atravesar un periodo de mucha incertidumbre, de muy alta inflación y de una economía que no está creciendo nada, viene el cambio de gobierno. Y ahí sí se puede presentar un plan económico que a mí me da cierta esperanza hacia adelante, pero no en el corto plazo. ¿Por qué? Porque el plan económico implica salir del cepo, implica ajustar tarifas de servicios públicos, y eso, bueno, a corto plazo implica suba de precios, más inflación, otro golpe al bolsillo, y recién después, tal vez hacia marzo del año que viene, En el las mejor de cosas los empiecen a casos, mejorar. empecemos a... Exactamente. Bueno, En el mejor ahí de los son casos, muchos meses. Son es muchos mucho, meses. es mucho, es mucho, pero bueno, en una perspectiva histórica de una Argentina que hace 10 años que no crece, de una Argentina que se ha quedado atrás en relación con sus pares en los últimos 50 años, bueno, si lo miramos así, es poco tiempo. Ahora, claro, para el día a día de la gente que ya está agotada, cansada, estamos todos padeciendo las compras en el supermercado, y sí, no es una buena noticia. Pero nunca son buenas noticias después de que haces sistemáticamente mal las cosas en la política económica. Entonces, no podríamos esperar un escenario, digamos, color de rosa cuando no hiciste nada para conseguir un buen escenario. Te pido una mirada sobre los dos demonios que nos Uh -huh. amenazan todo el tiempo, que son inflación y dólar. ¿Cómo Sí, ves inflación y dólar en sí. este Eh, mes, 2 meses que quedan hasta las PASO por lo menos, Iván? sí, la inflación, digamos, está en un sendero, digamos, de alta imprevisibilidad Mm. y de altos niveles, ¿no? Pero, digamos, está difícil de bajar. O sea, a mí lo que me ha sorprendido es que, a ver, mal que mal, el gobierno tiene menos déficit fiscal que en la pandemia, el gobierno emite pesos para financiar de manera directa al fisco un poco menos que en 2020, 2021, y logró el acuerdo con el fondo, y sin embargo la inflación, lejos de bajar, se acelera. O sea que tenés un grave problema de que incluso haciendo las cosas muy medianamente mejor, estás No peor. O sea, frena. claro, no frena. O sea, necesitarías una dosis mayor de ajuste fiscal, de ajuste monetario, una actitud un poco más fuerte en ese sentido. Así que de acá en adelante veo una inflación que, bueno, va a estar así, oscilante en estos niveles altos, y por ahí de suerte en algún mes tenemos una baja de la inflación, pero bueno, es suerte. No hay ningún elemento fuerte que vos digas, ok, esto ancla las expectativas, esto contiene la cantidad de dinero, en fin. Y en términos de dólar, bueno, tal vez lo veo subiendo, obviamente, porque tenemos un país con inflación donde todo sube, pero me da la sensación que ahí el dólar a veces se comporta como una variable financiera, ¿no? Entonces, si sube mucho, 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 digamos, si está volando respecto de la inflación, es porque la gente está como muy incierta respecto del futuro. Y a mí me parece que en el futuro, lo que la gente y los tipos que están en los mercados y en general lo que se ve en el futuro es un poco más de orden macroeconómico. O sea, se ve un nuevo gobierno, se ve Ahí alguien hay que va a más hacer las cosas. esperanza, vos decís, en los mercados ves un poco más de esperanza que en la Ex- calle, porque en la calle bueno, todavía exacto, es muy exactamente. negra la nube. Claro, y eso me hace pensar que el dólar puede llegar a estar tranquilo hasta, bueno, hasta la transición. O sea, no te digo que
no va a valer, qué sé yo, 600 pesos a fin de año. No sería raro que valga 600 pesos a fin de año, porque es aumentar un poquito en términos porcentuales, acompañar un poco la inflación. Pero no te veo un dólar de 1.000 mangos, 1.500, no te veo un estallido, un un salto. pánico. Pánico. Claro, un Ojalá. pánico, porque está ayudado por las expectativas del cambio de gobierno, ¿no? O sea, vos eso lo ves también en la bolsa. La bolsa hoy está subiendo en dólares algo así como 20%. ¿Y qué hay detrás? Y bueno, hay ahí gente que está pensando, bueno, en el futuro, por ahí el año que viene, la cosa empieza a mejorar, porque se toman medidas razonables. Entonces, bueno, eso por ahí puede afectar también a que el dólar se mantenga relativamente calmo, ¿no? Bueno, ojalá, Iván. Ojalá. Ojalá sea como vos lo estás previendo. Bueno, muchas gracias, Iván. Que tengas buen fin de semana. Dale.